Ana subió al coche de su esposo, Javier, para ir al trabajo como lo hacía cada mañana. Era un día nublado y la rutina habitual parecía envolverse en una atmósfera de melancolía. Al encender el motor, un pequeño destello de papel en el asiento del copiloto llamó su atención. Con curiosidad extendió la mano para recogerlo, sin imaginar que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. La nota escrita con una caligrafía delicada decía: «Te extraño cada día. No puedo esperar a verte esta noche. Tu amor siempre». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si estuviera en medio de una tormenta. La confusión y la traición se entrelazaron en su mente. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Javier nunca le había mencionado a nadie? Mientras la angustia la invadía, Ana recordó los momentos felices que había compartido con Javier. Pensó en su primer encuentro, en aquel café donde él la había mirado con esa intensidad que la había hecho sentir especial. Recordó las risas, las promesas y la forma en que él siempre la sostenía cuando se sentía insegura. Pero ahora, esos recuerdos parecían envueltos en una niebla de duda. Ana decidió no dejarse llevar por la desesperación. Se obligó a pensar con claridad y a no hacer suposiciones precipitadas. Pero por dentro, la semilla de la desconfianza había echado raíces. La sonrisa de Javier, su voz suave y sus caricias cariñosas comenzaron a desvanecerse ante la imagen de una traición silenciosa. Al llegar al trabajo, Ana se sentó en su escritorio con la mente en un torbellino. Sus colegas, ajenos a su tormento, la saludaron con amabilidad. Sin embargo, ella no podía concentrarse. Todos los detalles del día a día se volvieron irrelevantes. Era como si un velo de tristeza cubriera su realidad. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Durante la pausa del almuerzo, su amiga Clara notó que Ana estaba distante y pálida. «¿Qué te pasa, amiga?», preguntó con preocupación. Ana dudó en compartir su dolor, pero la necesidad de desahogarse era abrumadora. Finalmente, decidió contarle sobre la nota. Clara escuchó con atención, su expresión cambiando de sorpresa a enojo. «No puedes dejar que esto te consuma», dijo Clara, tratando de infundirle valor. «Necesitas hablar con Javier. No puedes asumir lo peor sin tener pruebas». Ana asintió, aunque su mente seguía llena de imágenes perturbadoras. La idea de confrontar a Javier la aterrorizaba, pero sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, Ana se sintió como si estuviera en una película de suspense. Ella lo observó mientras él entraba, su sonrisa habitual iluminando el cuarto. Pero en lugar de correr a abrazarlo, se quedó quieta, sintiendo que la distancia entre ellos se había transformado en un abismo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Javier, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ana tragó saliva. El nudo en su garganta se hacía más apretado. «Bien, aunque encontré algo en tu coche», respondió intentando mantener la calma. La expresión de Javier cambió instantáneamente. «¿Qué encontraste?». La tensión en su voz era palpable. Ana sintió que las palabras se quedaban atascadas en su garganta, pero sabía que debía seguir adelante. Una nota de amor. Javier cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Ana, yo no sé de qué hablas», dijo, su voz temblando. «¿No sabes de qué hablo? ¿Acaso hay algo que no me has contado?». Ana dejó escapar un grito de angustia. El diálogo entre ellos se convirtió en un tira y afloja emocional, lleno de acusaciones y defensas. Javier intentó explicarse, pero cada palabra parecía hacer que la herida de Ana se agrandara. Mientras discutían, Ana recordó aquella noche de verano, cuando Javier le había prometido que siempre serían honestos el uno con el otro. Su corazón se rompió un poco más. «¿Es que no te importa lo que siento? ¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó, las lágrimas brotando de sus ojos. Finalmente, Javier confesó que había estado en contacto con una antigua amiga, Sofía, quien trabajaba con él y que le había estado ayudando con un proyecto complicado, pero insistió en que no había nada romántico entre ellos. «Es solo una amiga, Ana. No hay nada que ver aquí», dijo él, pero la inseguridad en su voz no convenció a Ana.
Ana sintió que la confianza que había construido con él se desmoronaba. «¿Cómo puedo creer en ti después de esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ambos sabían que la conversación no llevaría a ninguna resolución inmediata. La noche se alargó y la tensión se convirtió en una pesada carga que los dos llevaban sobre los hombros. Ana se sintió atrapada en un laberinto de emociones y el miedo a perder a Javier coexistía con el deseo de descubrir la verdad. Cuando finalmente se retiraron a la cama, Ana giró su espalda hacia él, sintiendo que un abismo se había formado entre ellos. Mientras Javier intentaba tocarla, ella se apartó, incapaz de aceptar el consuelo que él ofrecía. En su mente, la imagen de la nota seguía girando, como un recordatorio constante de que la traición podía estar más cerca de lo que había imaginado. La noche se convirtió en un mar de dudas, y Ana se preguntó si alguna vez volvería a confiar plenamente en su esposo. A medida que la oscuridad envolvía la habitación, Ana entendía que su vida había cambiado para siempre. La lucha entre el amor y la desconfianza se había desatado, y el futuro se tornaba incierto. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Si estás sintiendo la tensión de esta historia y quieres saber cómo se desarrolla, no dudes en dejar tu like. Cada apoyo cuenta en este viaje emocional. El eco de sus pensamientos se mezclaba con la oscuridad, y Ana se preguntaba si habría un camino de regreso a la felicidad que una vez conoció. Ana se encontraba en su cocina, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la nota que había encontrado en el coche de Javier. Las palabras escritas con tanto cariño resonaban en su cabeza. «Te extraño, mi amor. Cada día sin ti es un día perdido». Esa frase la atormentaba, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación. Mientras el café goteaba, Ana recordó momentos felices junto a Javier. Su primera cita cuando él la llevó a un restaurante italiano. La risa compartida, las miradas cómplices, la forma en que él le tomó la mano mientras le contaba historias de su infancia. Todo parecía tan perfecto, pensó Ana, sintiendo un nudo en el estómago. Pero, ¿realmente lo era? En un instante, se vio a sí misma en su cama, acurrucada junto a Javier, disfrutando de la calidez de su abrazo. Recordaba cómo él la despertaba con suaves besos en la frente, susurrándole al oído que era la mujer más maravillosa del mundo. ¿Cómo podía ser que todo eso ahora se sentía como un espejismo? Ana sintió cómo la angustia la invadía. ¿Era posible que Javier tuviera una amante? La idea la llenaba de rabia y tristeza. Decidida a obtener respuestas, Ana se vistió rápidamente y salió de casa. Mientras conducía, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podría haberme engañado de esta manera?, se preguntaba. La imagen de Javier sonriendo, tan encantador y carismático, la atormentaba. Nada de esto tiene sentido, pensó, con la determinación de confrontar a su esposo. Al llegar a la oficina de Javier, el tráfico le había dado tiempo para calmar su mente. Sin embargo, el corazón seguía latiendo con fuerza. Se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Entró al edificio y se dirigió a su despacho. El ambiente era tranquilo, y Ana notó que Javier estaba en una reunión. Decidió esperar fuera, su ansiedad creciendo con cada segundo que pasaba. Finalmente, la puerta se abrió y Javier salió, su rostro iluminándose al verla. «Ana, qué sorpresa», dijo, acercándose a ella con una sonrisa. Ana sintió un torrente de emociones. La calidez de su saludo y su mirada profundamente familiar le hicieron dudar. ¿Y si todo era un malentendido?, pensó. Pero la nota seguía pesando en su mente. «Javier, necesitamos hablar», dijo Ana, intentando mantener la calma. La sonrisa de él se desvaneció un poco y su expresión se tornó seria. «Claro, ¿qué sucede?». Ana respiró hondo. «Encontré algo en tu coche», comenzó, su voz temblando. «Una nota». Las palabras se deslizaban de sus labios como un veneno. Una nota de amor. La confusión y el temor se reflejaron en el rostro de Javier. «¿De qué hablas?», preguntó frunciendo el ceño. Ana sintió que el tiempo se detenía. «No te hagas el tonto, Javier. La nota decía que extrañabas a alguien». «¿Quién es ella?», exigió, la rabia acumulándose en su pecho.
Javier parecía sorprendido, pero rápidamente su encanto volvió a relucir. «Ana, eso no es lo que piensas. Te lo prometo», dijo tomando su mano con suavidad. «¿Cómo puedes decir eso? La nota estaba llena de cariño. No puedo ignorar lo que leí», respondió Ana, comenzando a perder el control. Javier la miró a los ojos, buscando en su mirada la forma de calmarla. «Ana, eres la única en mi vida. Esa nota es un malentendido», insistió. «¿Malentendido? ¿Cómo puede ser un malentendido una nota de amor?», replicó Ana, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La mirada de Javier se tornó seria, y ella pudo sentir que estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Te lo juro, no hay nadie más. Esa nota no significa lo que crees», dijo, su voz suave y persuasiva. Ana luchaba entre su desconfianza y el amor que aún sentía por él. «¿Y si es cierto? ¿Y si me has estado engañando todo este tiempo?». La pregunta estaba en el aire, pesada como una losa. Javier, sintiendo la tensión, se acercó más y tomó su rostro entre sus manos. «Ana, por favor, confía en mí. No hay nada que temer. Eres todo para mí», dijo, sus ojos buscando los de ella con desesperación. La calidez de su toque la hizo dudar. «Tal vez estoy exagerando», pensó, pero la nota seguía acechando en su mente. «¿Y si es verdad? ¿Y si todo esto es solo una fachada?», se preguntó de nuevo, sintiendo el peso de la incertidumbre. Con un suspiro profundo, Javier continuó. «Sé que esto es difícil, pero quiero que hablemos de esto en casa. Te prometo que todo tendrá sentido». Ana asintió lentamente, su corazón dividido. «Está bien, pero necesito saber la verdad. No puedo vivir con esta duda», respondió, sintiendo que su determinación se desvanecía ante la familiaridad de su esposo. Mientras se dirigían juntos hacia la salida, Ana sentía que una tormenta se aproximaba. Las dudas la atormentaban, pero el amor que sentía por Javier aún ardía, aunque debilitado por la traición que temía. En su camino a casa, la tensión era palpable. Javier intentaba mantener una charla ligera, pero Ana se sentía atrapada entre la esperanza y la desesperación. La imagen de la nota seguía presente, como un eco en su mente. Finalmente llegaron a casa. Ana sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. No podía evitar pensar que todo lo que había construido con Javier podía desmoronarse en un instante. Pero, ¿estaba lista para enfrentar esa realidad? La incertidumbre la consumía. Su corazón latía con fuerza, preparándose para la confrontación que estaba por venir. «Debo saber la verdad», pensó. Mientras se sentaban en la mesa de la cocina, el silencio entre ellos era un presagio de lo que estaba por suceder. Ana respiró hondo, sentía que el momento era crucial. «Javier, cuéntame la verdad. No quiero más mentiras», exigió, su voz firme. La mirada de Javier se endureció y Ana sentía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Era el momento decisivo y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Si quieres saber qué sucede a continuación, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda mucho. La revelación está cada vez más cerca y Ana se enfrenta a una encrucijada que cambiará sus vidas para siempre. Ana se encontraba en el salón, su mente en una tormenta de emociones. Había pasado la noche en blanco, sintiendo el peso de la carta en su bolsillo. El aroma de café recién hecho le llegó desde la cocina, pero no tenía ganas de comer ni de beber. Su corazón latía con fuerza al pensar en Javier, su esposo, y en las palabras escritas con tanta pasión por otra mujer. Decidida a enfrentar la situación, se dirigió al dormitorio donde Javier aún dormía, ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior. Ella lo observó por un momento, su rostro relajado, y recordó los momentos felices que habían compartido. Pero esa felicidad se desvanecía rápidamente con cada segundo que pasaba. Se acercó y lo despertó suavemente. «Javier, necesitamos hablar», dijo tratando de mantener la voz firme. Él se estiró parpadeando mientras la miraba con confusión. «¿De qué se trata, amor?», preguntó, aún medio adormilado. Ana sintió que la rabia y el dolor se acumulaban en su pecho. Sin poder contenerse más, sacó la carta de su bolsillo y la dejó caer sobre la cama. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando.
Javier miró la carta y su expresión cambió rápidamente de sorpresa a desdén. «No sé de qué hablas, Ana. No es lo que piensas», respondió tratando de sonreír, pero su mirada no reflejaba sinceridad. «¿Cómo que no es lo que pienso? Es una nota de amor». «¿Acaso crees que soy tonta?», exclamó, la frustración brotando de su interior. Él se sentó, pasando una mano por su cabello, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Es solo un malentendido, cariño. Esa carta no es de alguien que me ama. Es de una amiga que está pasando por un momento difícil», dijo usando su encanto habitual para calmarla. Ana sintió que su corazón se rompía un poco más. «¿Amiga?», repitió incrédula. «¿Desde cuándo tus amigas te escriben notas como esta?». Javier se acercó a ella, intentando tomar su mano, pero Ana se apartó, sintiéndose traicionada. «Ana, por favor, confía en mí. No he hecho nada malo. Solo quiero que sepas que siempre eres la única en mi corazón». Su voz era suave, casi persuasiva, pero Ana no podía dejar de pensar en las palabras de la carta. «Te anhelo. Nuestros momentos juntos son mágicos». La idea de que otro ser humano pudiera sentir algo tan profundo por él la consumía. «No puedo seguir así», dijo finalmente. «Necesito saber la verdad». Javier suspiró, sus ojos mostrando un destello de frustración. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que te muestre mi teléfono? ¿Que te diga con quién hablo?», preguntó, levantando la voz. Ana retrocedió, sintiéndose atrapada en una trampa. Sabía que había algo más, pero la duda se interponía, y la confianza que habían construido se desmoronaba lentamente. «Estás actuando como si no hubiera pasado nada», dijo ella tratando de mantener la calma. «No puedo ignorar esta carta, Javier». Él se cruzó de brazos mirándola con desafío. «Si realmente crees que te he sido infiel, entonces no sé qué más puedo hacer». Su tono era defensivo, y ella se sintió herida por su falta de comprensión. Ana se dio la vuelta, sintiéndose derrotada. En ese momento, decidió que no podía confiar en él. Salió de la habitación, su mente en un torbellino de pensamientos. Necesitaba respuestas, así que decidió hablar con Laura, su confidente de confianza. Laura era una amiga leal y siempre había estado a su lado. Cuando Ana llegó a su casa, encontró a Laura en la cocina, preparando el almuerzo. «Ana, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó Laura, sonriendo pero rápidamente notando la expresión preocupada en el rostro de Ana. «Necesito hablar contigo. Es sobre Javier», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Laura dejó de cocinar y se volvió hacia Ana. Su mirada se tornó seria. «¿Qué pasa?». Ana tomó una respiración profunda y comenzó a contarle sobre la carta que había encontrado en el coche de Javier. «No sé qué pensar, Laura. Él lo niega todo, pero mi instinto me dice que hay algo más», dijo, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Laura la escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras Ana hablaba. «Tal vez deberías investigar un poco más sobre él. No estoy diciendo que lo estés acusando sin pruebas, pero si tienes dudas, es mejor que las aclares», sugirió Laura. Ana sintió un nudo en el estómago. La idea de investigar a Javier le parecía invasiva, pero al mismo tiempo sabía que no podía ignorar sus instintos. «¿Y si me estoy equivocando?», preguntó dudando. «A veces el amor nos ciega, pero si algo no se siente bien, es mejor averiguarlo», respondió Laura con firmeza. Ana se sintió aliviada de tener una amiga que la apoyara y al mismo tiempo aterrorizada por lo que podría descubrir. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a encontrar la verdad, aunque eso significara destrozar su mundo. Mientras se despedía de Laura, sintió una mezcla de determinación y miedo. ¿Qué haría si descubría que Javier había estado engañándola? Pero, por otro lado, ¿qué pasaría si todo era solo un malentendido? La incertidumbre la acompañaba y el corazón le latía con fuerza. «Haré lo que tenga que hacer», se prometió a sí misma, sintiendo que la calma antes de la tormenta se había desvanecido por completo. Mientras conducía de regreso a casa, Ana se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El futuro de su matrimonio dependía de las decisiones que tomaría en los próximos días, y aunque su corazón temía lo que podría encontrar, sabía que no podía vivir con la incertidumbre. Ana se sentó en su cocina,
La luz del sol entraba por la ventana, pero su corazón estaba nublado. La carta que había encontrado en el coche de Javier la atormentaba. Sus manos temblaban mientras jugaba con la taza de café. Su amiga Laura, siempre tan perspicaz, la había alentado a investigar más. «No te quedes con la duda, Ana. Necesitas saber la verdad», le había dicho con un tono firme. Laura había sido su confidente durante años, una voz de razón en medio de la tormenta emocional que vivía. Ahora, Ana se preguntaba si debía seguir el consejo de su amiga. «¿Y si me estoy equivocando?», pensó, pero a medida que repasaba la conversación, recordaba la forma en que Javier había evitado mirarla a los ojos. Esa evasión no era normal en él. Decidida a aclarar sus dudas, Ana empezó a planear. La idea de seguir a Javier la llenaba de ansiedad, pero también de una extraña adrenalina. Tomó su teléfono y comenzó a investigar. «¿Qué tal si lo sigo hoy?», murmuró para sí misma. Se preparó y, con el corazón latiendo con fuerza, salió de casa. Cuando llegó a la oficina de Javier se sintió como una intrusa. Se escondió detrás de un árbol en el parque cercano, observando la entrada del edificio. El tiempo pasaba lentamente, y cada minuto que veía a sus compañeros de trabajo entrar y salir, aumentaba su inquietud. Finalmente, cerca del final de la jornada laboral, lo vio salir. Javier se despidió de algunos colegas y Ana contuvo la respiración. «¿Con quién estará?», se preguntaba mientras seguía sus pasos a una distancia prudente. Él se dirigió hacia un café cercano y Ana lo siguió, intentando no ser obvia. La tensión era palpable. El aire parecía pesado. A medida que se acercaba al café, notó que no estaba sola. Sofía, una colega de Javier, estaba con él. Ana sintió un puñetazo en el estómago. La risa de Sofía resonaba en sus oídos y Javier parecía encantado. Era imposible ignorar la conexión que ambos tenían. Mientras los observaba desde una mesa cercana, Ana trataba de convencerse de que no había nada entre ellos. Sin embargo, la forma en que Javier se inclinaba hacia Sofía, la manera en que ella lo miraba, le decía lo contrario. A medida que la tarde se convertía en noche, Ana tomó nota de cada detalle. Sofía le tocó el brazo a Javier y él, en lugar de rechazarla, sonrió. «Esto no está bien», pensó Ana, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Necesitaba respuestas, y esa noche se las pediría a Laura. Cuando llegó a casa, su mente estaba en un torbellino. Laura la recibió con una expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó, y Ana sintió que iba a quebrarse. Se sentó en el sofá y con cada palabra que decía, el dolor se hacía más palpable. «Lo vi, Laura. Estaba con Sofía. Se reían, se tocaban. No sé qué pensar», confesó, sintiendo las lágrimas asomarse. Laura, siempre tan comprensiva, se sentó a su lado. «Ana, necesitas ser fuerte. Esto no significa que Javier te esté engañando. Tal vez solo son amigos», intentó consolarla, aunque sabía que la situación era complicada. «Pero, ¿y la carta?». «No puedo ignorarla», replicó Ana, frustrada. «Quizás deberías hablar con él de nuevo. Pregúntale directamente sobre Sofía. A veces, la comunicación es la única forma de encontrar claridad», sugirió Laura. Ana sabía que su amiga tenía razón, pero el miedo a lo que pudiera descubrir la paralizaba. Decidida a seguir adelante, Ana tomó un respiro profundo. «Voy a seguirlo. Necesito saber la verdad, aunque me duela», se dijo a sí misma. Durante los días siguientes, se dedicó a observar a Javier con más atención. Cada vez que él se quedaba en la oficina más tarde, su corazón se aceleraba. «¿Es por trabajo o por algo más?», se preguntaba, sintiendo que la incertidumbre la consumía. Un sábado, decidió hacer una visita inesperada a la oficina de Javier. Quería ver su reacción. Cuando llegó, se encontró con la sorpresa de que su coche estaba estacionado, pero no había rastro de él. «Quizás fue a una reunión», se dijo a sí misma, intentando calmarse. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que Sofía también estaba allí. El corazón de Ana se detuvo al ver a Sofía sentada en la misma mesa que Javier, riendo con él. Decidió que no podía quedarse más tiempo. Se dio la vuelta y salió, sintiéndose como si le hubieran robado el aire. «Esto no puede seguir así», pensó. Necesitaba respuestas. Esa noche,
Mientras cenaban, Ana miró a Javier. «¿Qué haces con Sofía?», preguntó de repente. La pregunta cayó como un peso sobre la mesa. Javier la miró sorprendido. «¿De qué hablas?», contestó, pero Ana no se detuvo. «Te he visto. Lo que sea que tengas con ella, lo sé». Javier, visiblemente incómodo, intentó explicarse. «Sofía es solo una amiga. No hay nada más». Sin embargo, su tono de voz carecía de convicción, y Ana sintió que la desconfianza se apoderaba de ella. Laura había tenido razón en algo. La comunicación era crucial, pero en ese momento, Ana no sabía si quería escuchar la verdad. «¿Realmente puedo confiar en él?», se preguntó, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. La noche se tornó tensa, y Ana se retiró a su habitación incapaz de procesar sus pensamientos. La carta, las risas de Sofía, la evasión de Javier, todo se entrelazaba en su mente. «¿Qué haré si lo que descubro es mucho más doloroso de lo que imagino?», reflexionó. Mientras se acomodaba en la cama, Ana decidió que, en el fondo, necesitaba desenterrar la verdad, sin importar el costo. «No puedo seguir viviendo en la incertidumbre», se dijo a sí misma, sintiendo que su determinación crecía. Ana no podía quitarse de la cabeza la carta que había encontrado en el coche de Javier. Cada palabra parecía resonar en su mente, provocando una tormenta de celos e inseguridades. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, decidió tomar el control de la situación. Su instinto le decía que algo no estaba bien, y estaba decidida a descubrir la verdad. Al día siguiente, Ana se armó de valor y siguió a Javier cuando salió de casa. Conducía su coche con nerviosismo, manteniendo la distancia suficiente para no ser vista. La ciudad parecía un laberinto de sombras y luces, y cada semáforo en rojo le hacía el corazón latir más rápido. Finalmente, llegó a la oficina de Javier. Se estacionó a una distancia prudente y observó cómo entraba, con una sonrisa que ella conocía muy bien, pero que ahora le resultaba extraña. La jornada transcurrió lentamente para Ana, que no podía apartar la mirada de la entrada del edificio. Pasaron las horas y al fin vio a Javier salir. Pero no estaba solo. Sofía, una colega con la que había hablado en algunas ocasiones, lo acompañaba. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La química entre ellos era palpable. Se reían y conversaban con una complicidad que le hizo sentir un nudo en el estómago. Decidió seguirlos. Los vio entrar en una cafetería cercana y su corazón se hundió al ver cómo se sentaban juntos en una mesa apartada. Ana se quedó en la acera, observando desde lejos. Sofía le dio a Javier una mirada que Ana conocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que siente algo más que amistad. Ana se sintió traicionada y furiosa. Mientras los espiaba, su mente se llenó de recuerdos. Recordó los momentos que había compartido con Javier, las promesas que se habían hecho. ¿Acaso todo era una farsa? ¿Por qué no le había dicho nada sobre Sofía? La angustia se transformó en determinación. Tenía que saber más. Después de un tiempo, Javier y Sofía se despidieron con un abrazo. Ana se sintió impulsada a acercarse, pero una voz en su interior la detuvo. No estaba lista para enfrentar a Javier, no aún. Así que decidió regresar a casa, con una pregunta retumbando en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Esa noche, mientras Javier llegaba a casa, Ana lo recibió con una sonrisa forzada. Él no parecía sospechar nada. Conversaron sobre su día, pero Ana no podía concentrarse en las palabras de Javier. Su mente estaba ocupada en la imagen de Sofía y las notas que había encontrado. ¿Cuántas más había en su vida que no conocía? A la mañana siguiente, Ana decidió revisar el coche de Javier nuevamente. Con el corazón en la garganta, abrió la guantera y buscó en cada rincón. A medida que su mano se movía entre papeles y objetos olvidados, encontró un pequeño cuaderno. Era un diario, y su pulso se aceleró. Sin pensarlo dos veces, lo llevó a la cocina, donde podría leerlo a solas. Las páginas estaban llenas de notas, pero lo que más le llamó la atención fueron las que hablaban de Sofía, frases llenas de cariño y admiración que Ana nunca había escuchado salir de la boca de Javier. «Eres la luz de mis días». Nunca había sentido esto por nadie. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su corazón.
¿Cómo podía Javier escribirle eso a otra persona? Ana sintió que el aire se le escapaba, pero había algo más en el diario. Una nota que decía: «Nos vemos en el lugar especial el viernes». Esa línea le hizo pensar: ¿qué lugar especial? La intriga la llevó a recordar un rincón de la ciudad donde Javier y ella solían ir en sus primeras citas. Era un parque con un lago, un lugar que había sido testigo de su amor. La angustia se transformó en furia. Ana sabía que tenía que confrontar a Javier, pero lo haría en sus propios términos. No podía dejar que él la manipulara más. Esa noche, cuando él llegó a casa, Ana se sentó en la mesa del comedor, con el diario abierto frente a ella. La tensión en el aire era palpable. «Necesitamos hablar», dijo Ana, intentando mantener la calma. Javier la miró con sorpresa, su expresión cambiando rápidamente de curiosidad a preocupación. «¿Sobre qué, amor?», Ana respiró hondo. «Sobre Sofía, sobre lo que está pasando entre ustedes». Él se quedó en silencio, como si las palabras de Ana lo hubieran dejado sin aliento. «Ana, yo no quiero escuchar excusas. He encontrado tu diario. Sé lo que sientes por ella. Esa carta en tu coche no era un error, era una declaración de amor». Javier se pasó la mano por el cabello, claramente nervioso. «Ana, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando? ¿Que has estado viendo a Sofía?». La voz de Ana se elevó, llena de dolor y rabia. Javier intentó acercarse, pero Ana se apartó. «No quiero que te acerques. Quiero que me digas la verdad. ¿La amas?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. Ana sabía que este momento era crucial. Javier, atrapado entre la verdad y la mentira, empezó a sudar. Las palabras que saldrían de su boca podrían cambiarlo todo. Si todavía tienes curiosidad por lo que sucederá a continuación en esta historia intensa, déjanos un like para seguir apoyando este viaje emocional. Mientras Javier buscaba las palabras adecuadas, Ana sintió que el tiempo se detenía. Tenía que prepararse para lo que vendría, sin importar cuán doloroso fuera. Ana se sentó en el sofá, el diario de Javier abierto frente a ella. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Las palabras escritas por su esposo resonaban en su cabeza, cada frase como una punzada en su corazón. No podía creer que hubiera compartido esos sentimientos con otra persona. La ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho, y el deseo de confrontarlo crecía con cada segundo que pasaba. Decidió que necesitaría más pruebas antes de hablar con él. La idea de un amor secreto la consumía. Tal vez había más de lo que había encontrado en el diario, algo que pudiera confirmar sus sospechas. Con determinación, se levantó y se dirigió al coche de Javier, que estaba estacionado en la entrada. Mientras se acercaba, notó que el cielo se oscurecía, como si el clima reflejara su estado emocional. Abrió la puerta del coche y comenzó a examinar el interior. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba entre los asientos y el tablero. Fue entonces cuando notó algo asomando de la guantera. Con manos temblorosas la abrió y encontró más notas. Estaban escritas en papeles de colores, algunas con corazones dibujados y otras con una caligrafía elegante que le resultaba familiar. Ana tomó una de las notas y comenzó a leer. «Tu sonrisa ilumina mis días. No sé cuánto tiempo más puedo ocultarlo». La letra era inconfundible, era de Sofía. La rabia se apoderó de ella. ¿Cómo podía Javier ser tan desconsiderado? ¿Y cómo Sofía podía traicionar su confianza de esa manera? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero ella se las enjugó rápidamente. No podía permitirse ser débil, no ahora. Mientras revisaba las notas, recordó las veces que había visto a Javier y Sofía juntos. Siempre habían parecido amigos, pero ahora todo tenía un nuevo contexto. Cada risita compartida, cada mirada cómplice se transformaba en una imagen de traición. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que necesitaba confrontar a Javier, pero una parte de ella temía lo que podría descubrir. Decidió que no podía esperar más. Cerró la guantera y salió del coche. Su mente estaba en caos, pero su determinación era firme. Se dirigió a la casa donde Javier aún no había llegado. Tenía que prepararse para la confrontación.
Caminó de un lado a otro, tratando de organizar sus pensamientos. Finalmente, decidió que lo mejor era ser directa. Cuando Javier llegó, se sorprendió al ver a Ana esperándolo en la sala. Su expresión cambió al instante. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, notando la tensión en el aire. Ana lo miró a los ojos, buscando la verdad. «No estoy bien, Javier. He encontrado tus notas, las de Sofía. ¿Qué significa todo esto?». Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Javier se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Ana, yo…», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No quiero excusas, quiero respuestas. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? ¿Qué tipo de relación tienen?». La furia y la tristeza se mezclaban en su voz, haciéndola temblar. «Es complicado», respondió Javier, evitando su mirada. «Sofía y yo hemos estado hablando, pero no es lo que piensas. Ella es solo una amiga». «¿Amiga? ¿Amiga que te escribe notas de amor?». Ana sintió que el dolor se transformaba en una oleada de ira. «No puedo creer que me mientas así. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has roto nuestra confianza». Javier se acercó a ella intentando tomar su mano, pero Ana se apartó. «No me toques. No puedo soportar verte ahora. La verdad es que no sé si alguna vez podré mirarte a los ojos de nuevo». La tensión en la habitación era palpable. Javier, sintiéndose acorralado, finalmente admitió: «Ana, hay algo más que necesito decirte. He estado confundido. Sofía me entiende de una manera que tú no lo haces. He estado luchando con mis sentimientos». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Así que ahora es mi culpa, por no entenderte. Javier, llevamos años juntos. Siempre he estado a tu lado. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Él la miró desesperado, pero Ana no podía sentir compasión en ese momento. «Necesito tiempo para pensar», dijo, su voz temblando. Salió de la sala, dejando a Javier allí, solo y atrapado en su propia red de mentiras. Mientras se alejaba, los recuerdos de su relación comenzaron a inundarla. Recordó el primer viaje que hicieron juntos, las risas y las promesas. Javier había sido su refugio, su apoyo. Ahora todo lo que parecía seguro se había vuelto inestable. La imagen de su amor se desvanecía, reemplazada por la realidad de la traición. La noche se volvió más oscura y fría. Ana se sentó en su habitación, rodeada de sombras, sintiendo el peso de la traición. No sabía qué futuro les esperaba, pero una cosa era clara: todo había cambiado. La confianza, una vez inquebrantable, ahora estaba hecha trizas. La incertidumbre la consumía. ¿Podría alguna vez perdonarlo? ¿Sería capaz de reconstruir lo que habían perdido? Las preguntas la atormentaban, mientras el amor que sentía se desvanecía en el aire. La decisión de seguir adelante o enfrentar la verdad estaba en sus manos, pero el miedo al dolor era abrumador. Ana se prometió que encontraría la verdad, sin importar el costo. Sabía que el camino sería doloroso, pero era hora de descubrir lo que realmente significaba el amor y la lealtad en su vida. La noche era oscura, pero estaba decidida a buscar la luz. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo sigue, deja tu like ahora. Tu apoyo es importante. Mientras se sentaba en la oscuridad, una voz interna le susurraba que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Ana se sentó en la cama, rodeada de las notas de amor que había encontrado en el coche de Javier. Cada palabra escrita por Sofía parecía un puñal en su corazón. Recordó con claridad un viaje que habían hecho juntos, una escapada a la playa que había sido una de las más felices de su vida. Aquella vez, Javier la miraba con ternura. Sus ojos brillaban con amor genuino. Pero ahora, esas memorias eran un eco lejano, distorsionado por las dudas que la asaltaban. Mientras Ana trataba de recordar los momentos felices, se dejaba llevar por un flashback. La brisa del mar acariciaba su rostro y el sonido de las olas llenaba el aire. Javier la había tomado de la mano y juntos habían caminado por la orilla, riendo y disfrutando de la compañía mutua. «Eres todo lo que necesito», le había susurrado Javier mientras ella sonreía, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, en este momento, esa felicidad se sentía como una ilusión. Las cartas de Sofía,
eran un recordatorio de que había algo más, algo que había cambiado en Javier. Ana se preguntó en qué momento su amor se había desvanecido. ¿Soy suficiente para él?, se cuestionó en voz alta, sintiendo que la inseguridad comenzaba a consumirla. Las palabras de Sofía, llenas de pasión, la hacían dudar de su propia valía. Cada día, Ana se miraba al espejo y buscaba respuestas en su reflejo. ¿Por qué no puedo ser la mujer que él desea?, pensaba. La culpa y la tristeza se mezclaban con la rabia, generando un torbellino de emociones en su interior. Decidió que necesitaba hablar con Javier, enfrentar sus temores y buscar la verdad. Pero, ¿cómo se enfrenta a la persona que amas cuando sientes que te han traicionado? Mientras tanto, Javier, ajeno al torbellino emocional que Ana vivía, se encontraba en su estudio, revisando documentos para una reunión importante. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en Sofía. Las cartas que había escrito estaban llenas de promesas y sueños compartidos. La atracción que sentía por ella era innegable, un fuego que ardía intensamente, pero también había un peso en su conciencia. Ana. Javier sabía que había cruzado una línea, que había permitido que su corazón se dividiera entre dos mujeres. A pesar de su amor por Ana, la conexión con Sofía era diferente, más intensa y apasionada. Sin embargo, la culpa lo atormentaba. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba, sintiéndose atrapado entre el deseo y el deber. Ana decidió que no podía esperar más. Se vistió con una determinación renovada y salió hacia el estudio de Javier. El aire fresco de la mañana le dio un poco de claridad, pero su corazón seguía pesado. Al entrar, encontró a Javier absorto en su trabajo. La imagen de él, concentrado y distante, la golpeó como un mazo. «Javier, necesitamos hablar», dijo Ana, intentando mantener la voz firme. Él levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. Algo en su mirada le hizo entender que las cosas no estaban bien. «Claro, Ana. ¿De qué se trata?», respondió, cerrando su laptop. Ana dio un paso adelante, sintiendo la incertidumbre apoderarse de ella. «He encontrado algo en tu coche», comenzó, su voz temblando. Javier frunció el ceño, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Qué encontraste?», preguntó, sabiendo que no podía escapar de la verdad por mucho tiempo. Ana respiró hondo y decidió ser valiente. «Notas de amor de Sofía. Me duele saber que hay algo entre ustedes». El silencio se instaló en la habitación. Javier no sabía cómo responder. «Ana, yo no quería que te enteraras así», finalmente dijo, su voz llena de pesar. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, las lágrimas comenzando a brotar. «Porque no quería lastimarte. No sabía cómo explicarlo», confesó. Ana sintió que la rabia y la tristeza se fusionaban en su pecho. «Así que decidiste ocultarlo. ¿Eso es amor?», gritó, sintiendo que cada palabra era un eco de su dolor. Javier se acercó a ella, intentando tocar su mano, pero Ana se apartó. «No quiero tus disculpas, Javier. Necesito saber qué sientes realmente. ¿Me amas o solo eres incapaz de dejar ir a Sofía?», preguntó, sintiendo que la sinceridad era lo único que podía salvar su relación. La conversación se tornó intensa, revelando no solo los secretos de Javier, sino también las inseguridades de Ana. Ambos se dieron cuenta de que su amor había sido puesto a prueba, y la verdad, aunque dolorosa, podía ser el primer paso hacia su sanación. Sin embargo, Ana se sentía perdida, y las dudas seguían acechando su mente. Si quieres saber cómo se desarrolla esta historia y cómo Ana enfrentará sus temores, no olvides dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo esta trama intensa y emocional. Pero la verdad era que, a pesar de su dolor, Ana sabía que necesitaba descubrir más sobre sí misma y lo que realmente quería. La vida no se trataba solo de Javier y Sofía. Se trataba de su propio viaje hacia el autodescubrimiento. Ana se sentó en la cama, las notas de amor aún en su mano, sintiendo el peso de la traición y la inseguridad. La luz del sol entraba por la ventana, pero no iluminaba su alma. Recordaba el viaje que había hecho con Javier a la playa, un momento de felicidad que ahora se sentía tan lejano. Las risas, las caricias, las promesas susurradas entre las olas,
Todo era una burbuja que había estallado en 1000 pedazos. ¿Soy suficiente para él?, se preguntaba, mientras sus pensamientos se enredaban como hiedra en su mente. Cada palabra escrita en aquellas notas la hirió de manera profunda. Sabía que había algo entre Javier y Sofía, pero nunca imaginó que se manifestaría de esa manera. Ana sintió que los cimientos de su relación comenzaban a desmoronarse, como un castillo de arena arrasado por las olas. En ese momento, su confidente Laura entró en la habitación. Laura había sido su apoyo incondicional, pero ahora, al ver la expresión de Ana, sabía que algo no estaba bien. «¿Qué sucede, Ana?», preguntó con preocupación. Ana levantó la vista y le mostró las notas. «Mira esto, Laura. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer para ser la mujer que Javier necesita?». Laura tomó un momento para leerlas, su rostro cambiando de curiosidad a tristeza. «Ana, esto es muy doloroso, pero tienes que hablar con Javier. No puedes quedarte con esto dentro». Las palabras de Laura resonaban en la mente de Ana como un eco. Pero ¿cómo podía enfrentar a Javier? El miedo de perderlo era abrumador. Mientras tanto, Javier se encontraba en su oficina, incapaz de concentrarse en el trabajo. Su mente estaba plagada de recuerdos de Ana y de la felicidad que compartían. Sin embargo, la sombra de Sofía lo acechaba constantemente. Había algo seductor en la forma en que Sofía lo miraba, algo que le hacía sentir vivo, pero al mismo tiempo sabía que estaba traicionando a Ana. Javier se recostó en su silla y cerró los ojos, recordando la risa de Ana, su voz suave al hablar. «Debo hacer algo», murmuró para sí mismo. Pero el miedo a perder a Sofía lo mantenía atrapado en un ciclo de confusión. «¿Qué es lo que quiero realmente?», se cuestionaba. Ana, por su parte, decidió que necesitaba respuestas. Esa tarde se preparó para una conversación difícil. Se miró en el espejo, tratando de encontrar la fortaleza que había perdido. «Soy fuerte», se repetía, pero en su interior la inseguridad la consumía. Al llegar a casa, Javier la recibió con una sonrisa que se sentía forzada. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó intentando mantener las apariencias. Ana sintió un nudo en el estómago. «Necesitamos hablar, Javier», respondió con un tono firme, aunque su corazón latía descontroladamente. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó él tratando de sonar despreocupado. Sin embargo, Ana podía ver la tensión en sus ojos. «He encontrado algo en tu coche», dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Javier se puso tenso, su expresión cambiando instantáneamente. «¿De qué hablas?», preguntó, su voz un poco más alta de lo habitual. Ana respiró hondo sintiendo que ese era el momento decisivo. «Notas de amor de Sofía». «¿Qué significa eso?», se inquirió, su voz temblando. La habitación se llenó de un silencio pesado. Javier parecía paralizado. «Ana, yo…», comenzó, pero no pudo continuar. La mirada de Ana lo atravesó como una flecha. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó sintiendo las lágrimas asomarse. «Yo no quería lastimarte», respondió él, su voz llena de culpa. «Sofía es solo una amiga, pero hay algo más. No sé cómo explicarlo». Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿No sabes cómo explicarlo? ¿Acaso eso te parece una excusa válida?», replicó con rabia contenida. Javier se acercó, intentando tomar su mano. «Ana, escucha. Te amo. Esto no cambia lo que siento por ti», dijo, pero sus palabras no parecían sinceras. «¿Amor? ¿Qué amor?». «El amor no se esconde detrás de notas y secretos», respondió ella, sacando su mano de su alcance. La tensión creció entre ellos, como un volcán a punto de erupcionar. Ana se dio cuenta de que había perdido la confianza. «No puedo seguir así, Javier. Necesito tiempo para pensar», dijo, alejándose de él. Javier hizo un gesto de frustración. «No, Ana, no puedes dejar que esto nos destruya. Hablemos de esto», insistió. Pero Ana ya no estaba dispuesta a escuchar. Al día siguiente, Ana decidió salir a caminar. El aire fresco la ayudaba a despejar su mente, pero la angustia seguía presente. Mientras caminaba, recordó momentos felices con Javier, pero también el dolor que ahora la consumía. «¿Por qué todo se complicó tanto?», se preguntó. De pronto su teléfono sonó. Era Laura. «Ana, ¿cómo estás?»,
preguntó su amiga al escuchar su voz quebrada. No sé, Laura. Estoy perdida. No sé si puedo perdonar a Javier, respondió sintiendo que el llanto la invadía de nuevo. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Lo más importante es que te cuides a ti misma, aconsejó Laura. Ana asintió, aunque sabía que las palabras no eran suficientes para calmar su tormento. Al regresar a casa, encontró a Javier esperando en la puerta, su rostro lleno de preocupación. «Ana, necesito hablar contigo», dijo, pero ella se sintió cansada de las promesas vacías. «No, Javier, necesito un espacio, por favor, déjame sola», respondió, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. Mientras se alejaba, Javier la miró con tristeza. Sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias de sus acciones lo perseguirían por mucho tiempo. Ana, por su parte, no sabía si podría recuperar la confianza que una vez había tenido, pero estaba decidida a encontrar su camino hacia la sanación. Ana se sentó en la cocina. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, pero no podía disfrutar de la calidez. Desde la confrontación con Javier, algo había cambiado en el aire. La atmósfera que una vez fue acogedora ahora estaba cargada de tensión. Cada vez que él llegaba a casa, Ana sentía un nudo en el estómago, como si una sombra se interpusiera entre ellos. Javier comenzaba a comportarse de manera extraña. Se quedaba más tiempo en el trabajo y cuando volvía, había algo en su mirada que lo delataba. Ana lo observaba mientras él se movía por la casa, absorto en sus propios pensamientos. A menudo ella lo sorprendía mirando su teléfono, como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Las noches se alargaban y las conversaciones se volvían más escasas. «¿Te encuentras bien?», le preguntó una tarde, buscando alguna conexión. Javier la miró con sorpresa, como si no esperara que ella se preocupara. «Sí, solo un poco cansado», respondió, pero la evasión en su tono era evidente. Ana sintió que las palabras se quedaban atascadas en su garganta, un eco de las dudas que la atormentaban. Mientras la incertidumbre crecía en su corazón, Ana decidió buscar respuestas. No podía permitir que la angustia la consumiera. Había algo en el comportamiento de Javier que le parecía sospechoso, algo que le decía que no estaba siendo completamente honesto con ella. Sabía que no podía seguir así, atrapada en un mar de dudas. Esa noche, mientras Javier estaba en la ducha, Ana decidió revisar su coche. No era algo que normalmente haría, pero la curiosidad y la desconfianza la llevaron a hacerlo. Abrió la puerta del conductor y, al mirar dentro, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Entre las cosas desordenadas, encontró una bolsa de papel. Al abrirla, descubrió más notas, esas mismas notas de amor que había encontrado antes. Su corazón se hundió al leer las palabras apasionadas escritas con tinta negra, llenas de promesas y anhelos. Era evidente que Javier había estado involucrado con alguien más, y esas notas eran un testimonio de su traición. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Las palabras flotaban en su mente como un eco doloroso. Sintió que la rabia y la tristeza se entremezclaban y una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba respuestas y no podía seguir esperando a que Javier decidiera contarle la verdad. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, Ana tomó la decisión de hablar con Sofía, la colega de Javier. Había algo en su actitud que siempre le había parecido intrigante, como si hubiera un vínculo especial entre ellos. Ana no quería actuar impulsivamente, pero la desesperación la llevó a enviar un mensaje a Sofía. «¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas sobre Javier». La respuesta llegó rápidamente. «Claro. ¿Cuándo te viene bien?». Esa tarde se encontraron en un café cercano. Ana llegó con el corazón en la garganta, nerviosa por lo que estaba a punto de hacer. Cuando vio a Sofía entrar, su mente se llenó de preguntas. Sofía parecía tranquila, pero había una chispa en sus ojos que Ana no podía ignorar. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos del bullicio. «Gracias por venir», dijo Ana, tratando de mantener la voz firme. «He estado sintiendo que algo no está bien con Javier. Su comportamiento ha cambiado mucho últimamente». Sofía la miró con sorpresa,
pero no dijo nada. Ana sintió que el silencio se alargaba y la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. ¿Tú conoces a Javier bien?, continuó buscando cualquier indicio en el rostro de Sofía. ¿Has notado algo raro en él? Bueno, empezó Sofía titubeando. Javier ha estado un poco más distante, pero pensé que era solo estrés por el trabajo. La respuesta de Sofía no la tranquilizó en absoluto. Ana decidió ser más directa. He encontrado algunas notas de amor en su coche, notas que no fueron escritas para mí. El rostro de Sofía se tornó pálido y Ana notó cómo la incomodidad llenaba el aire. Ana, yo no sabía que eso estaba pasando. No tengo idea de a qué te refieres, dijo Sofía, pero la incredulidad en su voz no convenció a Ana. No tienes nada que decirme. ¿No lo conoces lo suficiente? Lo siento, murmuró Sofía. No puedo hablar de esto. Ana sintió que su mundo se desmoronaba aún más. La desesperación la llevó a ser más dura. Si realmente eres su amiga, deberías contarme la verdad. ¿Está con otra mujer? Sofía se quedó en silencio, la mirada perdida en la distancia. Ana sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo se detuviera. La angustia y la impotencia amenazaban con desbordarse. Es por el bien de Javier y de ti misma que deberías saberlo, dijo Sofía finalmente, con un tono que parecía más una advertencia que una disculpa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ana, sintiendo que su corazón palpitaba con más fuerza. Sofía respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto que podría cambiar todo. A veces las cosas no son lo que parecen. Javier tiene sus propios demonios, y no quiero que te involucres en algo que podría hacerte daño. Ana sintió que las palabras de Sofía resonaban como un eco en su mente. La confusión y la ira se entrelazaban, y una pregunta la atormentaba. Era posible que Javier estuviera luchando con algo más profundo, pero a medida que la conversación avanzaba, Ana se dio cuenta de que necesitaba claridad, no más confusión. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Sofía continuó. Lo único que puedo decirte es que a veces la gente hace cosas de las que se arrepiente, pero eso no justifica su comportamiento. Ana se sintió abrumada. La revelación de que Javier podía estar lidiando con sus propios problemas no mitigaba el dolor de la traición, pero al menos ofrecía una luz tenue en medio de la oscuridad. La conversación terminó con más preguntas que respuestas. Ana se despidió de Sofía, sintiendo que había logrado algo, aunque no estaba segura de qué. Mientras salía del café, el sol brillaba intensamente, pero el calor no era suficiente para calentar su corazón. La confusión la envolvía como una niebla densa. Ana se encontraba en un torbellino de emociones. Las notas de amor que había descubierto en el coche de Javier la mantenían despierta por las noches, llenándola de dudas y angustia. La incertidumbre se había convertido en un compañero constante y la única salida parecía ser Sofía, la colega de Javier. Sin embargo, el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. Finalmente, decidió que debía actuar. No podía seguir viviendo con esta inquietud. Se sentó frente a su ordenador, sus manos temblando ligeramente mientras redactaba un mensaje a Sofía. ¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas sobre Javier. La respuesta fue casi instantánea. Claro, Ana. ¿Te parece bien mañana a las 3 en la cafetería de la esquina? La noche anterior a la reunión, Ana repasó cada momento que había compartido con Javier, buscando indicios de un cambio en su comportamiento. ¿Realmente había algo más? Cuando el reloj marcó las 3, se dirigió a la cafetería con el corazón acelerado. Al entrar, un aire frío la envolvió, y allí estaba Sofía, con una taza de café humeante frente a ella. «Hola, Ana», saludó Sofía con una sonrisa que pareció demasiado forzada. «¿Cómo estás?» «Hola, Sofía, gracias por venir», respondió Ana, tratando de mantener la calma. «Quería hablarte sobre Javier». Sofía asintió, su expresión tornándose seria. «Claro, ¿qué necesitas saber?» Ana respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «He encontrado algunas notas en su coche. Notas que no deberían estar ahí. ¿Estás al tanto de algo? ¿Él está involucrado con alguien más?» La pregunta salió con un torrente de emociones, llenas de miedo y desesperación.
Sofía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Mira, Ana, Javier y yo hemos estado trabajando juntos en un proyecto importante. Pasamos mucho tiempo en la oficina, pero no hay nada romántico entre nosotros. Te lo prometo. Ana sintió que su corazón se hundía aún más. ¿Pero por qué tendría esas notas? Hay algo que no me estás diciendo. La frustración y la desconfianza la invadieron, y su voz se quebró. Sofía bajó la mirada como si ocultara algo. Ana, realmente no sé qué más decirte. Javier es un buen amigo. A veces es difícil saber lo que realmente siente por dentro. La conversación se tornó pesada. Ana podía sentir que no estaba recibiendo toda la verdad. ¿Por qué no me dijiste antes sobre este proyecto? Siempre pensé que Javier era reservado sobre su trabajo. Sofía se encogió de hombros. No quería que pensaras que había algo más. Javier es complicado, tiene sus propios demonios y a veces se siente abrumado. Ana sintió que un nuevo miedo se apoderaba de ella. ¡Qué cosas difíciles! ¿Por qué nunca me lo dijo? La traición comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué más le había ocultado Javier? Él no habla mucho de su pasado, solo te diré que ha tenido relaciones complicadas antes, y eso a veces lo hace cerrarse, pero no creo que esté involucrado con nadie ahora, Sofía insistió, aunque Ana percibió un leve titubeo en su voz. Ana se sintió atrapada en una telaraña de dudas. ¿Has notado algún cambio en su comportamiento? ¿Algo que pueda indicar que está ocultando algo? Sofía pensó por un momento. No, pero la verdad es que Javier nunca ha sido muy abierto. Tal vez eso es lo que te preocupa. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. La falta de claridad se volvió agobiante. ¿Y si realmente hay algo más? ¿Y si está con otra persona? Ana murmuró sintiéndose cada vez más perdida. La idea de que Javier pudiera estar traicionándola la llenaba de angustia. Lo que puedo decirte es que deberías hablar con él. La comunicación es clave, sugirió Sofía, pero Ana no estaba segura de que eso fuera suficiente. Hablar con Javier significaba abrir una caja de Pandora y no sabía si estaba lista para lo que podría salir de ahí. Mientras Sofía hablaba, Ana se dio cuenta de que había un silencio en la mesa que la incomodaba. Sofía, ¿me prometes que no hay nada que no me estés diciendo? Necesito confiar en ti. Te lo prometo, Ana. Javier y yo solo somos compañeros de trabajo, Sofía reiteró, pero Ana ya no sabía en quién confiar. La confusión fue creciendo y cada respuesta parecía levantar más preguntas. Cuando finalmente se despidieron, Ana sintió que había ganado un poco de claridad, pero las dudas continuaban acechando. Decidió que necesitaba un tiempo para reflexionar. Mientras caminaba hacia su casa, sintió el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Si Javier estaba ocultando algo, era hora de que ella también se preparara para descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Ana sabía que debía enfrentarse a su pareja, pero también entendió que debía estar lista para lo que viniera. El secreto que la rodeaba parecía cada vez más oscuro, y la traición, una sombra que se cernía sobre su relación. Con el corazón en la mano y la mente llena de preguntas, Ana llegó a casa, decidida a enfrentarse a Javier. La noche prometía ser larga y llena de revelaciones, pero ya no había vuelta atrás. Ana se sentó en el sofá, preguntándose cómo abordar la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la casa era abrumador y la ansiedad la invadía. ¿Estaré lista para escuchar la verdad?, pensó, mientras se preparaba para un encuentro que podría destruir todo lo que creía saber sobre su amor. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, déjame tu like ahora. Eso me ayuda mucho. Lo que Ana no sabía era que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría el rumbo de su vida de una manera que nunca imaginó. Ana se sentó en su escritorio, la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana. Su mente no podía dejar de pensar en las notas que había encontrado en el coche de Javier. Eran palabras llenas de ternura y pasión, escritas con una caligrafía que no le pertenecía. Decidió que tenía que enfrentarse a Sofía, su colega y amiga, y quien había estado más cerca de Javier en los últimos meses. Ana necesitaba respuestas. Cuando llegó a la cafetería, Sofía estaba sentada en una mesa, revisando algunos documentos. Su rostro
Mostraba una mezcla de concentración y alegría, como si estuviera a punto de compartir un secreto emocionante. Ana respiró hondo antes de acercarse. «Sofía, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Sofía levantó la vista, sonriendo. «Claro, Ana, ¿qué pasa?». Ana tomó asiento, sintiendo que el aire se volvía denso alrededor de ellas. «He encontrado algunas notas en el coche de Javier». «Notas de amor», dijo, dejando que las palabras se posaran en el aire entre ellas. La expresión de Sofía cambió, y Ana pudo ver cómo el color se drenaba de su rostro. «Oh, ¿notas de amor? ¿Qué tipo de notas?», preguntó nerviosa. «Notas que hablan de sentimientos, de momentos compartidos. No sé si son de alguien más, pero tengo la sensación de que están dirigidas a ti», respondió Ana, su voz temblando al pronunciar las últimas palabras. Sofía se quedó en silencio, su mirada perdida en algún punto del suelo. «Ana, yo he estado ayudando a Javier con un proyecto. Solo eso», intentó explicar. Pero Ana no estaba convencida. «¿Ayudando? ¿Con un proyecto? ¿Es eso todo?», insistió Ana, sintiendo cómo la ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «¿No crees que deberías ser más honesta conmigo? ¿No crees que tengo derecho a saber la verdad? Lo que pasa entre Javier y yo no es lo que piensas», dijo Sofía, levantando la mirada. «Él tiene sus propios problemas, y yo solo he estado apoyándolo. No hay nada más». Ana sintió que su corazón se hundía. «¿Nada más? Eso es difícil de creer. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tienes que ocultarme esto?». Sofía se mordió el labio, como si estuviera debatiendo si continuar hablando o no, porque no quería herirte. «Javier es complicado. Hay cosas de su pasado que no sabes», explicó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Complicado? ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay algo que no me has contado?», preguntó Ana, sintiendo que la confianza entre ellas se desvanecía. «Si realmente eres mi amiga, deberías ser sincera conmigo». Sofía suspiró, resignada. «Mira, Ana, Javier y yo hemos trabajado juntos en muchas cosas. A veces, la línea entre lo personal y lo profesional se desdibuja. No sé qué tipo de relación tienen ustedes, pero él necesita apoyo, y yo solo he estado ahí para ayudarlo». Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones. «¿Apoyo? ¿Eso es lo que llamas a lo que está sucediendo entre ustedes? No puedo creer que estés defendiendo su comportamiento. Tienes que entender que esto me afecta profundamente». Sofía asintió, sus ojos llenos de preocupación. «Lo entiendo, pero no quiero que pienses lo peor. No sé si lo que sientes es cierto. Tal vez deberías hablar con Javier directamente», sugirió, intentando calmar la situación. Ana se sintió abrumada. «¿Hablar con él? No sé si eso solucionará algo. La incertidumbre me está matando. Siento que he perdido el control sobre todo», dijo su voz quebrándose. «Lo siento, Ana. No quería que esto sucediera. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. No importa lo que pase», respondió Sofía, extendiendo la mano hacia Ana, quien se la rechazó. Ana se levantó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. «Necesito tiempo para pensar», dijo, antes de salir de la cafetería con la cabeza gacha y el corazón pesado. Mientras caminaba por la calle, sus pensamientos se arremolinaban. La traición de Javier y la aparente complicidad de Sofía la dejaban desolada. Sabía que su relación con Javier estaba en juego, pero no podía dejar de preguntarse si había algo más que solo amistad entre él y Sofía. Al llegar a casa, Ana se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la soledad. La luz del atardecer se desvanecía, dejando el ambiente sumido en sombras. Miró su teléfono, considerando si debía llamar a Javier. Sin embargo, en lugar de eso, se dirigió al armario y comenzó a buscar en sus cosas. Mientras revolvía, encontró una caja que había guardado con recuerdos de su relación. Dentro había fotos, cartas y algunos objetos que simbolizaban momentos felices. Pero, entre esos recuerdos, encontró una foto que la dejó helada. Era una imagen de Javier y Sofía en un evento, sonriendo, con una cercanía que jamás había imaginado. La sonrisa de Sofía era brillante y contagiosa, mientras que la de Javier
Mostraba una felicidad genuina que Ana nunca había visto en él. El dolor la invadió como una ola. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo habían estado jugando con sus sentimientos? La rabia se encendió en su interior, convirtiendo el dolor en una necesidad de confrontar a Javier. No podía permitir que esa situación se convirtiera en algo más complicado. Tenía que hacer algo, y rápido. La imagen en sus manos se convirtió en un símbolo de su traición, un recordatorio de que la confianza que había construido se había desmoronado. Ana sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad. Decidida, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Javier pidiéndole que se encontraran. «Necesitamos hablar», escribió, y apretó el botón de enviar con una mezcla de miedo y determinación. No sabía cómo terminaría esta confrontación, pero estaba lista para descubrir qué secretos se escondían detrás de esa sonrisa que tanto había amado. Ana se encontraba en su casa, con el corazón latiendo descontroladamente. La revelación de Sofía había hecho que su mundo se tambaleara. Las notas de amor que había encontrado en el coche de Javier no eran solo palabras vacías, eran evidencias de una traición que la desgarraba por dentro. Con cada paso que daba, el dolor se intensificaba. Esa tarde, mientras ordenaba la sala, su mirada se detuvo en una pequeña caja que había estado guardando desde hacía tiempo. Al abrirla, encontró recuerdos de su relación con Javier, fotos, cartas, pequeños objetos que solían tener significado. Sin embargo, en el fondo de la caja, una imagen llamó su atención. Era una foto de Javier y Sofía, tomada en un evento al que había asistido hace meses. La risa de Sofía brillaba en la instantánea, mientras que Javier la miraba con una complicidad que Ana nunca había visto en él. El dolor se transformó en rabia. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Ana se sentó en el sofá, sintiendo que el aire se le escapaba. La imagen no solo confirmaba sus sospechas, era una prueba irrefutable de que Javier había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Recordó cada momento en que había confiado en él, cada promesa que le había hecho. La ira burbujeaba dentro de ella. ¿Acaso Javier había estado burlándose de ella todo este tiempo? Al mirar la foto, se dio cuenta de que no podía permitir que esto continuara. Con la imagen en mano, Ana decidió que no podía esperar más. Necesitaba confrontar a Javier. Solo podía pensar en cómo se vería su rostro al enterarse de que ella conocía su secreto. La tarde se tornó en una espera tortuosa. Cada sonido la ponía alerta. Finalmente, la puerta se abrió y la figura de Javier apareció en el umbral. Él sonrió como si nada estuviera mal. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, pero Ana no podía soportar su tono despreocupado. «¿Cómo pudo ser tan fácil para ti?», exigió, dejando que su voz temblara de ira contenida. «Encontré esta foto, Javier». Extendió la imagen hacia él, observando cómo su expresión se tornó de sorpresa a incomodidad. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó intentando desviar la conversación. «¿Te importa? La cuestión es que estaba en mi casa, en una caja. ¿Cuál es la verdad, Javier? ¿Qué está pasando entre tú y Sofía?». El silencio se apoderó del ambiente, mientras Javier luchaba por encontrar las palabras. Ana podía ver cómo su mente trabajaba, buscando una salida. «Ana, déjame explicarte. Sofía es solo una amiga. He estado pasando por un momento difícil y ella ha estado ahí para apoyarme». «¿Apoyarte? ¿Y las notas de amor en tu coche? ¿Eso es apoyo?». La rabia de Ana estalló. «Me has estado engañando, Javier. No puedo creer que estés tan cómodo mintiéndome». «No es lo que piensas». Javier intentó defenderse, pero su voz sonaba débil. «No quería que te preocuparas. Sofía solo estaba ayudando con algunos proyectos de trabajo». Ana sintió cómo la traición la envolvía. «¿Proyectos de trabajo? ¿Eso es lo que les llamas ahora?». Su tono se llenó de sarcasmo. «No puedo creer que estés tratando de minimizar esto. Has cruzado una línea y lo sabes. Por favor, escúchame». Javier se acercó, buscando un contacto físico, pero Ana retrocedió. No quería que la tocara. «Lo que tengo con Sofía no significa nada. Estoy aquí contigo, Ana. Eres la única que amo». «¿La única que amas?». Ana se rió con amargura. «¿Y qué hay de todas las veces que la has visto? ¿Y de las notas que escribió para ti?».
¿Acaso crees que soy tan tonta? Javier se quedó en silencio, mirando al suelo. La culpa estaba escrita en su rostro. No quería herirte. No sabía cómo decírtelo. Ana sintió que su corazón se rompía. ¿Y qué hay de nuestra relación? ¿Todo lo que construimos, lo destruiste por alguien que no tiene ningún respeto por mí? Yo no sé qué decir. Cometí un error. Javier se pasó la mano por el cabello, desesperado. Pero quiero arreglarlo. Te prometo que no volverá a suceder. Ana sintió que la rabia se transformaba en tristeza. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Todo lo que creí que teníamos se desmoronó en un instante. Por favor, Ana, dame una oportunidad. Sus ojos estaban suplicantes. Te amo, no quiero perderte. Ana sintió su corazón dividido. La idea de perder a Javier le dolía más que la traición misma, pero no podía ignorar el daño que le había hecho. No sé si eso es suficiente. Necesito tiempo para pensar. Javier sintió la desesperación evidente en su rostro. Está bien. Te daré el espacio que necesites. Ana lo miró mientras él se alejaba, con el corazón pesado. Sabía que la relación había cambiado para siempre. Sin embargo, algo dentro de ella también se encendió. No iba a permitir que su vida se definiera por la traición de otro. A partir de ese momento, se enfocaría en ella misma, en su felicidad y en la búsqueda de su propia verdad. En el fondo de su mente, se preguntaba si alguna vez podría perdonar a Javier. La imagen de él y Sofía seguía atormentándola, pero también sabía que debía encontrar su propia voz en medio del caos. La vida no se acabaría por causa de una traición. Ana respiró profundamente y decidió que, sea cual sea el resultado, tomaría el control de su destino. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino hacia la sanación. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. Mientras Javier se alejaba, Ana sentía que una nueva etapa estaba comenzando. Tenía que encontrar el valor para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Su corazón aún dolía, pero había una chispa de determinación. La noche era oscura y silenciosa, interrumpida únicamente por el sonido de las llaves de Javier al abrir la puerta de su hogar. Ana lo estaba esperando en la sala. El corazón le latía con fuerza. Había tomado una decisión, y esa decisión estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Javier entró cansado, pero al ver a Ana de pie, iluminada por la tenue luz del salón, sintió un escalofrío. Algo en su mirada lo alertó. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, intentando sonar despreocupado. «No estoy bien, Javier. Necesitamos hablar», respondió ella, manteniendo la voz firme. Se había preparado para este momento, pero la tensión en el aire era palpable. Javier se quitó el abrigo y se sentó en el sofá. «¿Es sobre lo que pasó anoche?», preguntó, evitando su mirada. Ana inhaló profundamente. «No solo es sobre anoche, es sobre todo lo que has estado ocultando», dijo, sacando un pequeño sobre del bolso. «Encontré esto en tu coche». El sobresalto en la expresión de Javier no pasó desapercibido para Ana. «¿Qué es eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Notas de amor, Javier». «Notas de Sofía», dijo Ana, dejando el sobre la mesa entre ellos. «Quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando entre ustedes?». Un silencio abrumador llenó la habitación. Javier se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Ana, no es lo que piensas», comenzó, pero Ana lo interrumpió. «No me mientas. He visto las notas. He visto la foto de ustedes juntos», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo seguir así. Necesito saber si nuestra relación significa algo para ti». Mientras Javier buscaba las palabras, Ana sintió una mezcla de ira y tristeza. Había pasado tanto tiempo construyendo su vida juntos y ahora todo parecía desmoronarse. «¿Me amas, Javier? ¿O estás enamorado de ella?», exigió, sintiendo que el dolor se intensificaba. Javier, al fin, levantó la mirada. «Ana, me importa lo que tenemos, pero Sofía es diferente. Me hace sentir vivo», confesó, las palabras saliendo de su boca como un veneno. «Nunca quise que esto pasara». Ana sintió que el mundo se le caía a pedazos. «Entonces, ¿esto es lo que quieres? ¿Una vida a dos bandas? ¿Una mentira en lugar de la verdad?»,
preguntó, su voz ahora cargada de emoción. No, no lo quiero así, pero no puedo evitar lo que siento, dijo Javier, su tono más desesperado. Te juro que no quería que esto sucediera. Sofía llegó en un momento de debilidad. Ana se sintió traicionada y herida. La verdad era brutal, y el amor que sentía por él se transformaba en un odio profundo. No hay justificación para lo que has hecho, dijo con firmeza. Me prometiste lealtad, y solo me has dado engaños. Javier se levantó del sofá nervioso, caminando de un lado a otro. Ana, por favor, no hagas esto más difícil. Lo que siento por ti es real. Lo que tengo con Sofía es solo un capricho, insistió. Capricho, ¿es eso lo que piensas? ¿Que mis sentimientos son un capricho?, dijo Ana, sintiéndose cada vez más furiosa. ¿Y qué hay de todo lo que hemos construido juntos? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Claro que significa algo, pero no puedo cambiar lo que siento, respondió Javier, su voz quebrándose. No sé si puedo dejar a Sofía. Ana sintió que un agujero se abría en su pecho. La traición de Javier era un dolor que nunca había imaginado sentir. Entonces, toma tu decisión, dijo ella, la voz temblando, pero decidida. No puedo seguir en esta relación a menos que seas completamente honesto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier confundido. Te estoy dando una oportunidad. Elige, ¿quieres estar conmigo o con ella?, dijo Ana, su voz firme, aunque su corazón se desmoronaba por dentro. No puedo ser la segunda opción. Javier se quedó en silencio, incapaz de responder. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras miraba su rostro. La lucha interna que veía en él solo le confirmaba que su amor no era suficiente. La angustia que había sentido por meses se manifestaba en esa confrontación. Te he dado todo, Javier. He sacrificado tanto por nosotros, pero si prefieres seguir con ella, entonces no tengo más que ofrecerte, dijo Ana, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Pensé que podríamos resolverlo, dijo Javier, su voz entrecortada. No quería que esto se volviera así. Ana se levantó sintiéndose más fuerte. Ya no hay nada que resolver. La confianza se ha roto, afirmó. No puedo quedarme aquí y seguir siendo engañada. Javier se acercó intentando tomar su mano. Ana, por favor, no hagas esto. Te necesito. Eres todo lo que quiero, dijo la súplica en su voz. ¿De verdad? ¿O solo lo dices porque temes perderme?, replicó Ana retirando la mano. No quiero ser tu plan B, Javier. Necesito a alguien que me elija sin dudar. Un silencio pesado se instaló entre ellos, mientras Ana sentía que estaba a punto de romperse. Haz lo que quieras, Ana, pero te prometo que esto no es fácil para mí, dijo finalmente Javier. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi dolor? Ana sintió que la rabia se transformaba en tristeza profunda. Necesito respuestas, Javier, pero también necesito paz. Te prometo que haré lo correcto, dijo Javier, su voz ahora más suave, pero Ana sabía que las palabras no eran suficientes. La decisión que estaban a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. Si estás sintiendo la tensión de esta historia, no dudes en dejar tu like. A medida que se desarrolla esta confrontación, las emociones se intensifican y las decisiones se vuelven críticas. Mientras Javier se quedaba en silencio, Ana reflexionaba sobre el futuro. No puedo seguir así. Debo pensar en mí misma, se dijo. Era un momento de verdad, un momento que definiría su camino. La confrontación había llegado a un punto crítico y las decisiones que tomaran esa noche marcarían un antes y un después en sus vidas. Ana estaba en estado de shock. Las notas que había encontrado en el coche de Javier eran más que palabras. Eran promesas de amor que nunca le había hecho. Se sentó en la mesa del comedor, con las cartas esparcidas frente a ella, cada una más desgarradora que la anterior. La luz del atardecer iluminaba el espacio, pero no podía iluminar el oscuro abismo que se había abierto entre ellos. ¿Cómo pudiste, Javier?, exigió Ana, su voz quebrándose. ¿Qué significan estas notas? ¿Quién es esta mujer? Javier, que había estado en la sala de estar, se acercó lentamente, visiblemente angustiado. Su expresión era una mezcla de miedo y culpa. No había forma de escapar de esta confrontación. Se pasaba la mano por el pelo buscando las palabras adecuadas, pero sabía que ninguna sería suficiente para reparar el daño. Ana, por favor, escúchame,
comenzó Javier, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. No se trata solo de estas notas. Hay más en juego aquí. Ana frunció el ceño, deseando que no hubiera más. Pero Javier continuó. He estado lidiando con problemas emocionales desde hace tiempo. La presión de mi trabajo, la vida, me siento atrapado. No sé cómo salir de esto. ¿Y buscar el amor en otra parte es la solución?, replicó Ana, la ira y la tristeza luchando por salir. ¿No puedes hablarme? ¿No puedes ser honesto conmigo? Él respiró hondo, sabiendo que su próxima confesión sería un punto de no retorno. No quise herirte. Esa mujer no fue solo una aventura. Ella me escuchó, me entendió de una manera que sentí que no podía contigo. Ana sintió que se le partía el corazón. Así que en lugar de hablarme, decidiste traicionarme. ¿Eso es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles? Javier se sintió impotente. No quiero justificar mis acciones, Ana, pero no sabía cómo decirte que me sentía perdido. Y cuando conocí a Laura, me pareció un refugio. Nunca pensé que esto se convertiría en algo real. En ese momento, Ana recordó un viaje que habían hecho juntos, donde la felicidad parecía inquebrantable. Las risas, las miradas cómplices, todo se desvanecía en contraste con la traición que ahora enfrentaba. Recuerdo cómo éramos, murmuró, y me duele pensar que todo eso se ha perdido. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto?, Ana preguntó, su voz temblando. La tormenta de emociones en su interior era abrumadora. ¿Puedes siquiera imaginar cómo me siento? Lo sé, dijo Javier, su tono lleno de desesperación. Pero quiero que sepas que te amo. No quiero perderte. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar esto. Ana miró las notas de amor una vez más, cada una escrita con una pasión que no había sentido de su parte en mucho tiempo. No sé si puedo creer en tus palabras, Javier. Has roto algo entre nosotros que quizás no se pueda arreglar. Javier se acercó más, tomando su mano en un gesto de súplica. Por favor, dame la oportunidad de mostrarte que puedo cambiar. Estoy en terapia. He estado trabajando en mí mismo. Quiero que esto funcione. La mirada de Ana se tornó más suave, pero aún había un brillo de desconfianza en sus ojos. ¿Y si no puedes? ¿Y si esto es solo otra promesa vacía? Te prometo, Ana, que estoy comprometido. No quiero perderte. Estoy dispuesto a enfrentar mis demonios, si eso significa que podemos sanar juntos. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Javier, una imagen de vulnerabilidad que Ana no había visto antes. A medida que las palabras de Javier resonaban en el aire, Ana sintió la lucha interna entre su corazón y su mente. La idea de perder a Javier era devastadora, pero también era devastador saber que había sido traicionada de esa manera. La confusión la envolvía, y su mente viajaba a momentos felices, pero también a las noches solitarias en que Javier no estaba presente. Necesito tiempo, finalmente dijo Ana, su voz llena de cansancio. No puedo tomar decisiones ahora. Todo esto es demasiado. Entiendo, respondió Javier, su corazón hundiéndose. Solo te pido que consideres lo que hemos construido juntos. No todo está perdido. Ana se levantó y comenzó a recoger las notas, cada una representando un recuerdo doloroso de un amor que había creído puro. No sé si puedo seguir adelante sabiendo lo que hiciste, murmuró. Javier la observó mientras guardaba las cartas, sintiendo que cada movimiento de ella era como un golpe en su pecho. ¿Qué tal si hablamos con un consejero juntos? Podría ser un primer paso. Ana lo miró, evaluando su propuesta. Quizás, pero eso no cambia lo que ya ha pasado. Necesito procesar este dolor antes de dar cualquier paso. La tensión en el aire era palpable y ambos sabían que el camino por delante sería difícil. Ana sintió que su corazón se rompía cada vez más, pero había una chispa de esperanza en su interior. Tal vez deberíamos tomar un tiempo separados para pensar en esto, sugirió. ¿Tiempos separados?, repitió Javier, su voz temblando. No quiero perderte, Ana. No puedo imaginar mi vida sin ti, lo sé, pero esto no puede seguir así. Necesito entender si todavía te amo o si solo estoy aferrándome a lo que solíamos ser, respondió Ana. La decisión que enfrentaban era monumental y podría cambiar sus vidas para siempre. Mientras Ana se alejaba, sintió que un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de incertidumbre,
pero también de la posibilidad de redención. Javier se quedó solo, atormentado por sus decisiones y las consecuencias de sus actos. La vida que habían construido juntos pendía de un hilo, y él sabía que debía luchar por ella. En medio de la tormenta de emociones, una verdad se manifestaba. El amor podía ser complicado, pero era el deseo de sanar lo que podría definir su futuro, si es que aún había uno por delante. Si te está gustando esta historia y deseas saber cómo continúa, deja tu like ahora. Tu apoyo es fundamental. Ana se sentó en la sala, el peso de la reciente conversación con Javier aún presionando en su pecho. Las palabras de Javier resonaban en su mente. Me siento atrapado en esta relación. Ella nunca había imaginado que su mundo podría desmoronarse de esa manera. Mientras miraba por la ventana, contemplando el cielo gris, se dio cuenta de que necesitaba entender más sobre lo que realmente estaba pasando en la mente de Javier. Por otro lado, Javier caminaba por el parque, intentando encontrar claridad en medio del caos emocional que lo envolvía. La confesión de su traición había sido un grito desesperado por ayuda, pero también un peso que lo hundía más. Había estado lidiando con problemas emocionales desde hacía años, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlos. La relación con Ana, que alguna vez le había traído felicidad, se había convertido en una prisión. Mientras tanto, Ana decidió que no podía dejar que la situación se estancara. Tenía que hablar con Javier de nuevo, pero esta vez quería ser más comprensiva. Sabía que su esposo no era un villano. Estaba luchando con sus propios demonios, así que decidió llamarlo. «Javier, necesito hablar contigo. Quiero entender lo que sientes», dijo, tratando de mantener la voz tranquila. La respuesta de Javier fue un susurro lleno de dolor. «Ana, me siento perdido. He estado lidiando con problemas que me han hecho sentir vacío. Nunca quise herirte, pero no puedo seguir así». Ana sintió una punzada en su corazón. Era difícil escuchar que la persona que amaba no se sentía completa, y todo por su propia lucha interna. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Ana, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Por qué esperaste a que esto se volviera tan complicado?». Javier suspiró, sintiendo la presión en su pecho. «Porque tenía miedo. Miedo de que no me entendieras. Miedo de perderte». Ana lo escuchaba, cada palabra resonando en su interior. «¿Y qué hay de las notas? ¿Qué significan para ti?», inquirió, intentando no dejar que la ira se interpusiera en su deseo de comprensión. Javier se quedó en silencio, mirando al suelo. Eran una forma de escapar de la realidad. «Nunca pensé que eso me haría daño a ti o a mí. Solo quería sentir algo diferente», confesó, su voz quebrándose. Ana sintió una mezcla de tristeza y compasión. «Entiendo que te sientas así, Javier, pero no podemos seguir así. Necesitamos enfrentarlo juntos o decidir si debemos seguir nuestros caminos». Javier asintió lentamente, sintiéndose abrumado. «Tienes razón, pero no sé si estoy listo para enfrentar todo esto». El silencio se instaló entre ellos, pesado. La conversación había abierto viejas heridas, pero también había creado un espacio para la sanación. Ana sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su relación. «Javier, quiero que busquemos ayuda. Tal vez podamos encontrar un camino hacia adelante». Javier miró a Ana, sintiendo una chispa de esperanza en medio de su desesperación. «Lo intentaré, Ana. Quiero ser mejor, no solo para ti, sino también para mí». Ana sonrió levemente, sintiendo que tal vez había una luz al final del túnel. Sin embargo, todavía había mucho que descubrir. En su mente, Javier no podía escapar de la sombra que lo había seguido durante tanto tiempo. Era un secreto familiar que siempre había estado presente, un secreto que había influido en su vida de maneras que nunca había comprendido. Esa tarde, mientras Ana se alejaba, Javier decidió que era hora de enfrentar sus demonios. Al día siguiente, Javier se sentó en su coche, reflexionando sobre la conversación de la noche anterior. Abrió la guantera, donde había guardado algunos documentos viejos. Entre ellos encontró una carta amarillenta. Era de su madre, escrita años atrás. En la carta, ella hablaba de su propia lucha con la depresión y cómo había sentido que su vida se desmoronaba. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en su corazón. «Javier,
Aunque a veces la vida se siente imposible, siempre hay esperanza. No dejes que la oscuridad te consuma. Javier sintió una oleada de emociones al leer esas líneas. Comprendió que su madre había luchado con problemas similares y que él había heredado esa carga. Después de leer la carta, Javier decidió que no podía continuar ocultando su dolor. Tenía que compartirlo con Ana. Así que, al llegar a casa, la buscó. «Ana, necesito decirte algo más», comenzó sintiéndose vulnerable. «He estado lidiando con la misma tristeza que enfrentó mi madre. Nunca supe cómo manejarlo y eso ha afectado nuestra relación». Ana lo miró, sorprendida por la profundidad de su confesión. «Javier, gracias por abrirte a mí. Eso es un gran paso». Javier asintió, sintiendo que por fin estaba listo para enfrentar su pasado. «Quiero que trabajemos juntos en esto». «No quiero perderte», dijo, su voz temblando. «Podemos hacerlo, Javier, juntos», respondió Ana, sintiendo que su amor por él se fortalecía ante esa nueva revelación. Sin embargo, en el fondo, Ana sabía que había más secretos por descubrir y que el camino hacia la sanación sería complicado y lleno de desafíos. Mientras la noche caía, Javier y Ana se sentaron juntos en el sofá, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, el futuro seguía incierto, y la sombra de los secretos familiares aún acechaba a su alrededor. La historia de su amor estaba lejos de haber terminado, pero quizás con valentía y honestidad podrían encontrar el camino hacia la luz. Era una tarde nublada cuando Ana decidió revisar el coche de Javier. La desconfianza había comenzado a consumirla, y aunque sabía que no debería hacerlo, la curiosidad era más fuerte. Abrió la puerta del pasajero y, para su sorpresa, encontró un pequeño cuaderno escondido entre los asientos. El corazón le dio un vuelco. Ana tomó el cuaderno y, con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas amarillentas. Cada palabra escrita parecía un susurro de traición. Las notas estaban llenas de frases de amor, promesas y recuerdos que ella nunca había escuchado. «Te extraño cada día. No puedo esperar a verte nuevamente», decía una de las notas. La letra era inconfundiblemente de una mujer. La rabia y el dolor se arremolinaron en su pecho y las lágrimas comenzaron a brotar. Recordó las palabras de Javier la semana anterior, cuando había confesado sus problemas emocionales y cómo un secreto familiar había influido en su vida. «Debemos enfrentar esto juntos», le había dicho, pero aquel secreto que él guardaba se sentía cada vez más como una traición. Ana cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Decidió que tenía que confrontarlo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Cuando Javier llegó a casa esa noche, encontró a Ana sentada en la sala, el cuaderno sobre la mesa entre ellos. Su mirada era intensa, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es esto?», preguntó Ana señalando el cuaderno. Javier tragó saliva. Su rostro palideció. «Ana, yo no quiero oír excusas. Tus palabras están aquí, en este cuaderno. ¿Quién es esa mujer?». Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que no podía ignorar. «No es lo que piensas», intentó justificar Javier, pero Ana no le dejó continuar. «¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es? ¿Una amiga? ¿Una confidente?». La ira y el dolor se mezclaban en su voz. «Dime la verdad, Javier. ¿Me has estado engañando?». Javier se sentó, la cabeza baja, sabiendo que no había forma de escapar de la verdad. «No quise que esto sucediera. Es complicado, complicado», repitió Ana con desdén. «No hay nada complicado en la traición. La complicación es lo que tú haces de esto. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablamos de esto antes de que se volviera un secreto?». Él levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. «No quería lastimarte. Hay cosas de mi pasado que no son fáciles de compartir, y yo soy la que tiene que cargar con el peso de tus secretos. He estado aquí, apoyándote, mientras tú me escondías esto», grita Ana, sintiendo que su corazón se rompía más con cada palabra. Javier se acercó a ella, intentando tocar su mano. «Ana, por favor, déjame explicarte. No tengo una relación con ella. Es solo alguien con quien hablé, alguien que entendía mi dolor». «¿Y qué hay del nuestro? ¿Qué dolor no puedo entender yo?». Ana se levantó,
sintiendo que la rabia la consumía. ¿Acaso no soy suficiente para ti? Javier se quedó en silencio, incapaz de responder. Ana sintió que todo lo que había construido estaba en juego. Ella había creído en él, en su amor, en su compromiso. Pero ahora todo parecía desvanecerse. En ese momento recordó las palabras de su confidente, Laura, quien siempre le decía que la verdad era el pilar de cualquier relación. ¿Qué harías si descubrieras un secreto que podría cambiarlo todo?, le había preguntado una vez. Ana sabía que la respuesta era simple: enfrentar la verdad. Pero ahora la verdad era dolorosa y desgarradora. «Necesito tiempo», dijo Ana, sintiendo que el aire se volvía denso. «No puedo seguir así. Necesito pensar en lo que quiero, en lo que somos». Javier asintió. El pesar en su rostro era evidente. «Haré lo que necesites, Ana. Solo espero que me des la oportunidad de repararlo». Ana salió de la sala, sintiendo que cada paso era un eco de su desconfianza. Se sentó en el jardín, mirando las flores marchitas. Recordó momentos felices, risas compartidas, sueños construidos juntos. Pero ahora, todo eso se sentía como una ilusión. Mientras la noche avanzaba, Ana se perdió en sus pensamientos. Las palabras de Javier resonaban en su mente. «No puedo esperar a verte». ¿Era eso lo que él sentía por ella? ¿O su corazón estaba dividido entre dos mujeres? La confusión la envolvía, y cada vez que pensaba en la posibilidad de perderlo, sentía que una parte de su alma se rompía. A medida que las horas pasaban, Ana decidió que necesitaba respuestas. No podía vivir en la incertidumbre. «Debo enfrentar esto», se dijo a sí misma. «No puedo permitir que este secreto nos destruya». Pero lo que no sabía era que el secreto de Javier no solo afectaba su relación, sino que estaba conectado a algo mucho más profundo en su familia. Una revelación que, de salir a la luz, podría cambiarlo todo. Cuando finalmente se sintió lista para hablar, Ana se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Si te está gustando esta historia, no dudes en dejar tu like. Tu apoyo es importante para continuar con esta narrativa. Ana entendía que debía enfrentarse a su propio miedo, a su propia vulnerabilidad. Solo así podría decidir si el amor que sentía por Javier era suficiente para perdonarlo, o si era hora de cerrar ese capítulo de su vida. La noche estaba en silencio, y la luna brillaba intensamente, como si presagiara que el destino de Ana y Javier estaba a punto de cambiar para siempre. Ana se sentó en la terraza del café donde solía ir con Javier. El aroma del café fresco la envolvía, pero el sabor amargo de la traición la atormentaba. El cuaderno hallado en el coche de él aún pesaba en su mente. Las palabras escritas por otra mujer resonaban en su corazón. «Te extraño. No puedo vivir sin ti». ¿Cómo pudo Javier esconder algo así? ¿Cuánto tiempo había mantenido esa relación en secreto? Mientras observaba a los transeúntes, Ana recordó momentos felices, las risas compartidas, los paseos por el parque, las promesas de un futuro juntos. Sin embargo, todo eso parecía desvanecerse con cada letra del cuaderno. La traición no solo había quebrado su confianza, sino que también había destrozado su visión del amor. Decidió que necesitaba un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que realmente quería. Quizás debería hablar con Beatriz, pensó. Beatriz siempre había sido su confidente y amiga. Ana sabía que su amiga la escucharía sin juzgarla. Decidió llamarla, y tras unos minutos se encontraron en el mismo café. «¿Qué pasa, Ana? Te veo preocupada», preguntó Beatriz mientras se sentaba frente a ella. Ana suspiró y con la voz entrecortada comenzó a contarle lo sucedido. Beatriz escuchó atentamente, frunciendo el ceño en los momentos más duros de la historia. «Eso es horrible, Ana. No puedo creer que Javier te haya hecho esto», dijo Beatriz, su tono lleno de empatía. «¿Has pensado en qué harás ahora?» Ana miró por la ventana, pensando en la pregunta. «No sé si debo perdonarlo o dejarlo. Siento que me ha traicionado de una manera que no puedo entender», confesó. «Pero también lo amo, y no sé si estoy lista para renunciar a eso. Es normal sentirte así. El amor no desaparece de un día para otro, pero ten en cuenta que el respeto y la confianza
son fundamentales en una relación, aconsejó Beatriz mientras Ana asentía. Las palabras de su amiga resonaban en su mente. Ana se sentía atrapada entre el amor y el dolor. Decidió que necesitaba tiempo para pensar, alejarse de la situación y reflexionar sobre su futuro. Agradeció a Beatriz por su apoyo y prometió darle una respuesta pronto. En los días siguientes, Ana se dedicó a explorar sus sentimientos. Visitó lugares que solía frecuentar con Javier y redescubrió pasiones olvidadas. La pintura, que solía ser su refugio, volvió a llenarla de alegría. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente al lienzo, las palabras del cuaderno regresaban a atormentarla. Una tarde, mientras pintaba en el parque, vio a una pareja riendo y abrazándose. La imagen la golpeó con fuerza. ¿Podría alguna vez volver a experimentar eso con Javier? ¿Sería capaz de perdonarlo y reconstruir la confianza que se había perdido? La decisión se tornó más difícil a medida que pasaban los días. Ana comenzó a escribir en un diario, plasmando sus sentimientos. A través de sus palabras trataba de organizar sus pensamientos y encontrar claridad. ¿Por qué me duele tanto?, se preguntaba. La confusión la envolvía y la lucha interna se hacía más intensa. Una noche, mientras revisaba el diario, se encontró con una nota que había escrito semanas antes de descubrir la traición. Hablaba sobre los sueños que tenían juntos, sobre la vida que imaginaban. Esa nota le recordó el amor que habían compartido, pero también la fragilidad de ese mismo amor. Ana decidió que era momento de hablar con Javier nuevamente. Necesitaba entender su perspectiva, conocer la verdad detrás de sus acciones. En su corazón había una pequeña chispa de esperanza que deseaba avivar. Se preparó mentalmente para la conversación, sabiendo que sería difícil. Cuando se encontraron en su casa, el ambiente era tenso. Javier la miró con preocupación y Ana sintió su corazón latir con fuerza. «Necesitamos hablar», comenzó ella, con voz firme pero temblorosa. «Te escucho», respondió Javier, su mirada sincera pero llena de miedo. Ana respiró hondo y le contó cómo se sentía, cómo había sido devastador descubrir el cuaderno y las notas de amor. «Me siento traicionada y desilusionada. Necesito saber por qué ocultaste esto», dijo, buscando respuestas. Javier, visiblemente afectado, comenzó a explicar. «No quería lastimarte. La otra persona fue un error. Nunca pensé que llegaría a esto. Te amo, Ana, y no quería perderte». «¿Amor? ¿Qué significa eso ahora?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?». Javier se quedó en silencio, su rostro reflejando la culpa. «Sé que no hay excusas. Solo puedo pedirte perdón y la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Ana sintió un nudo en el estómago. La decisión que había estado evitando se hacía inevitable. «Necesito tiempo. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco sé si quiero dejarte ir», confesó, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La conversación terminó en un silencio pesado. Javier asintió, entendiendo que había que respetar su espacio. Ana lo observó salir, sintiendo que su vida había tomado un rumbo incierto. En los días siguientes, Ana reflexionó sobre su futuro. La lucha entre el amor y la traición la consumía, pero había una sensación de liberación en su decisión de tomarse su tiempo. La vida no siempre era sencilla, y a veces las decisiones más difíciles eran las que definían nuestro camino. Ana sabía que, independientemente de lo que decidiera, debía ser fiel a sí misma. La confianza tardaría en reconstruirse, pero también entendía que el amor verdadero a menudo requería esfuerzo y sacrificio. Con cada día que pasaba, su corazón se llenaba de un nuevo sentido de propósito. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ana recordó la importancia de cuidar de sí misma. Quizás el amor no siempre es fácil, pero la elección de amar es lo que realmente cuenta, pensó. Sabía que, sin importar el resultado, su viaje apenas comenzaba. Si deseas saber cómo continúa esta historia, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. La vida de Ana estaba en un punto de inflexión, y su decisión sobre Javier marcaría el comienzo de un nuevo capítulo. Ana se sentó en el sofá de su salón, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas. El día había sido largo
y sus pensamientos estaban enredados como hilos de una tela rota. Había pasado semanas lidiando con la traición de Javier y cada día que pasaba se sentía más perdida. Las notas de amor que había encontrado en su coche no dejaban de rondar su mente, cada palabra escrita por otra mujer resonando como un eco doloroso en su corazón. Su mente viajaba a momentos pasados, a los días en que todo parecía perfecto. Se acordó de la risa de Javier, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Pero ahora esas mismas imágenes se veían empañadas por la desconfianza y el dolor. ¿Era realmente posible perdonar? ¿Podía reconstruir lo que se había roto? Mientras reflexionaba, su confidente, Laura, entró en la habitación. Había estado con Ana durante todo el proceso, ofreciéndole apoyo y comprensión. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Laura sentándose a su lado. Ana suspiró. «No lo sé, Laura. Cada día es una batalla. A veces siento que lo amo, y otras veces solo quiero alejarme de todo esto». Laura la miró con empatía. «Es normal tener esos sentimientos. El amor y la traición son complicados. ¿Has hablado con Javier desde que todo salió a la luz?». «Sí, lo hice», respondió Ana, recordando la conversación tensa que habían tenido. «Él dice que se arrepiente, que no sabe por qué lo hizo. Pero, ¿cómo puedo confiar en él otra vez? ¿Y si te das un tiempo para pensar? Tal vez un viaje, un cambio de escenario te ayude a aclarar tus pensamientos», sugirió Laura. Ana asintió sintiendo que la idea podría ser lo que necesitaba, pero al mismo tiempo, la idea de alejarse de Javier la llenaba de ansiedad. No podía imaginar un mundo sin él a pesar de su traición. «Pero, ¿y si me doy cuenta de que realmente no quiero volver?», musitó. «Eso sería parte del proceso», dijo Laura. «La vida es sobre tomar decisiones difíciles. A veces hay que romper para poder reconstruir». Ana se quedó en silencio, contemplando las palabras de su amiga. La idea de romper con Javier era aterradora, pero también liberadora. ¿Qué pasaría si se atrevía a tomar esa decisión? ¿Y si se liberaba de la carga de la traición y comenzaba de nuevo? La noche avanzó y Ana decidió escribir. Sentó el papel frente a ella y dejó que sus pensamientos fluyeran. Necesitaba desahogarse, plasmar en palabras lo que sentía. «Querido Javier», comenzó, pero se detuvo. No estaba segura de cómo continuar. Las palabras se negaban a salir. En ese momento, recordó las notas que había encontrado, las palabras de otra mujer, llenas de promesas y dulzura. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué había tenido que leerlas? Cada línea era como un recordatorio de la traición, un golpe en su corazón. La tentación de comparar lo que ella había escrito con lo que la otra mujer había expresado era abrumadora. Decidió levantarse y dirigirse a la cocina. Necesitaba un descanso de los pensamientos que la atormentaban. Mientras preparaba un té reconfortante, su mente seguía divagando. La confianza era como un cristal, hermoso pero frágil. ¿Podría alguna vez volver a ser lo que era? ¿O siempre habría una grieta en su relación? Cuando regresó al salón, vio a Laura mirando por la ventana, contemplativa. «A veces me pregunto si el amor puede sobrevivir a la traición», dijo Laura sin volverse. «He visto relaciones que se rompen y otras que se hacen más fuertes. Depende de cómo ambos lo enfrenten». Ana reflexionó sobre eso. ¿Y si Javier no está dispuesto a luchar por nosotros? ¿Y si solo está diciendo lo que creo que quiero escuchar? Laura se volvió hacia ella. «Entonces, debes tomar una decisión. No puedes quedarte esperando a que él cambie. Tienes que pensar en ti misma y en lo que realmente quieres». Las palabras de Laura resonaban en su mente. Ana se dio cuenta de que había estado esperando a que Javier le demostrara su amor. Pero, ¿y si ese amor ya no existía? El miedo a lo desconocido la paralizaba, pero el deseo de ser feliz la empujaba hacia adelante. A medida que la noche avanzaba, Ana decidió que necesitaba una respuesta. «Mañana hablaré con Javier. Necesito saber si realmente quiere luchar por nosotros o si solo está buscando una salida fácil», afirmó sintiéndose más decidida. Laura sonrió. «Eso es lo correcto. No hay nada peor que vivir en un limbo emocional. Tienes que buscar claridad». Ana se sintió más ligera al tomar esa decisión. Sin embargo, una parte de ella seguía llena de dudas.
La conversación que tendría al día siguiente sería crucial. Sería capaz de enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Mientras se preparaba para dormir, Hannah miró por la ventana observando las estrellas. La noche era hermosa, pero su corazón estaba en guerra. El amor y la traición estaban entrelazados y ella estaba atrapada en medio de ambos. ¿Podría encontrar un nuevo comienzo o estaba condenada a vivir con el peso del pasado? La pregunta quedó flotando en el aire, como un susurro en la brisa. Hannah cerró los ojos, deseando que el mañana traiga respuestas claras y quizás un camino hacia la sanación. Si esta historia ha resonado contigo, no dudes en dejar tu like. Tu apoyo significa mucho para nosotros.